A ver, ¿y si pensamos por un momento que nuestro sistema económico no es una ciencia exacta, sino el objeto de una denuncia penal? Pues este análisis va exactamente de eso, de una acusación formal por estafa presentada ante la Fiscalía que pone en jaque los mismísimos cimientos de nuestra sociedad. Esta es la frase, la afirmación central de la denuncia. Es una acusación directa que no busca señalar a una o dos personas, no. Apunta a la estructura misma del poder, a esa relación entre política y economía que, según el texto, está sostenida por más de 100.000 economistas solo en el país. Casi nada. Y claro, esta es la gran pregunta. ¿De verdad un sistema económico completo puede ser una estafa? Suena enorme. Para entender si este argumento tiene algún sentido, vamos a desglosarlo, paso a paso, tal y como lo plantea la denuncia. Empecemos por el principio, por lo básico. Para poder acusar de estafa, primero hay que definir qué es una estafa legalmente. Vamos a ver cómo lo hace la denuncia, porque cada uno de los puntos va a ser clave para entender la magnitud de lo que se plantea. El argumento se construye sobre 4 pilares. La denuncia sostiene que si el sistema económico cumple estas 4 condiciones al mismo tiempo, entonces, desde un punto de vista legal, podría considerarse una estafa en toda regla. Vamos a ver cuáles son. Aquí los tenemos. El engaño, que es la trampa. El dolo, que es la intención, el saber que estás engañando. El provecho ilícito, es decir, que alguien se beneficia. Y el prejuicio ajeno, que alguien sale perdiendo. La denuncia argumenta que nuestro sistema económico cumple los 4. Vamos a ver cómo lo justifica. Vale, vamos con el primer elemento, el engaño. Según esta denuncia, el gran truco, la trampa fundamental de nuestro sistema, es una idea que hemos escuchado hasta la saciedad, la promesa de un crecimiento infinito en un planeta que tiene recursos finitos. Nos venden un futuro de prosperidad sin fin, de crecimiento constante. Pero claro, ¿qué pasa cuando esa promesa se da de bruces con los límites físicos del planeta? Pues la denuncia dice que esa contradicción no es un error de cálculo, es precisamente el engaño. Este número 44 representa algo muy concreto según la denuncia. Son los años que nos quedarían de reservas de cobre conocidas, al ritmo que lo estamos consumiendo ahora. El cobre, un metal esencial para casi toda nuestra tecnología. Y la historia se repite con el gas natural. La cifra que vemos, 50 años, es la fecha de caducidad que se proyecta para otro de los grandes pilares energéticos de nuestra civilización. La cuenta atrás, según estos datos, está en marcha. Y ojo que el problema llega a recursos en los que casi nunca pensamos, como el fósforo, un mineral que es absolutamente vital para la agricultura mundial, para los fertilizantes. La estimación de la denuncia es clara. Nos quedan entre 50 y 100 años de reservas para poder alimentar al mundo como lo hacemos ahora. Ya hemos visto el supuesto engaño. Ahora vamos a analizar el perjuicio, el daño. Y la denuncia aquí lo cuantifica de una forma muy directa. Demuestra que las deudas financieras que hemos creado son simple y llanamente imposibles de pagar con los recursos reales del planeta. Esta pregunta lo cambia todo. Porque ya no estamos hablando de números abstractos en una pantalla. Estamos hablando de algo mucho más real. El choque brutal entre las promesas del dinero y los límites físicos de nuestro mundo. Fijaos bien en estas cifras. Para pagar la deuda mundial necesitaríamos toda la producción de petróleo del planeta durante casi 126 años, o toda la producción de gas natural durante más de 300 años. El argumento es que la deuda es una ficción matemática que no tiene respaldo en el mundo real. Y ese es el perjuicio, un daño masivo del que según la denuncia se benefician quienes emiten y gestionan esta deuda ficticia. Ahí estaría el provecho ilícito. Muy bien, pero ¿y las soluciones tecnológicas? ¿Las energías renovables? Aquí es donde la denuncia introduce otra capa de crítica. Una paradoja. La paradoja de que incluso las soluciones que proponemos están atrapadas en el mismo modelo de agotar recursos. Las llamamos renovables, pero su infraestructura, los paneles, las turbinas, las baterías, dependen de una minería superintensiva de recursos que no son renovables para nada. Cobre, litio, tierras raras. Según la denuncia, no estamos solucionando el problema de fondo, solo lo estamos cambiando de sitio. Este ejemplo que pone la denuncia es fascinante. En teoría, se podría convertir mercurio en oro, pero ¿a qué coste? El proceso consumiría una cantidad gigantesca de otros recursos no renovables, de energía, de materiales. Sería un disparate ecológico. Y esto sirve para ilustrar esa crítica a las soluciones tecnológicas que ignoran los límites materiales del planeta. Y la crítica se extiende. La denuncia argumenta que sistemas como Internet, los sistemas de pensiones o incluso las criptomonedas se basan en la misma promesa insostenible. Este diseño, insiste el documento, no es casual. Y aquí es donde entra el dolo, la intención consciente de mantener un sistema que se sabe que va a fallar. Entonces, si el sistema y sus soluciones
están, según esta denuncia, viciados de raíz, ¿cuál es la alternativa? La parte final del documento se centra en un cambio radical, no de políticas, sino de perspectiva, en repensar el propósito mismo de la economía. Esta cita resume perfectamente el giro filosófico que propone la denuncia. No se trata de ajustar un poco el sistema, sino de cambiar su objetivo fundamental, dejar de perseguir la acumulación sin fin y empezar a adoptar la austeridad consciente como un principio para vivir. En resumen, la conclusión a la que llega este análisis, siguiendo su propia lógica, es inevitable. Hay que cambiar el objetivo. Tenemos que pasar de una economía de crecimiento a una economía de gestión, de armonía, de administración consciente de los recursos que nos quedan. Y esta es la pregunta que se queda flotando en el aire. Si la premisa del crecimiento infinito es una ilusión, ¿qué construimos en su lugar? La denuncia no nos da un manual de instrucciones, pero desde luego nos obliga a enfrentarnos a las preguntas más importantes de todas.